Con una ubicación privilegiada, Colombia concentra el 10% de la biodiversidad del planeta. La presencia de 5 regiones biogeográficas permite que las concentraciones, los flujos de energía y biodiversidad sean permanentes y se manifiesten con una gran riqueza de recursos de todo tipo. A su vez, esa riqueza en comunidades, ecosistemas y climas de este país genera una amplia gama de posibilidades para que grupos de especies sean significativamente importantes. Grupos como mariposas, orquídeas y aves son los más representativos en Colombia desde el ámbito mundial. Nuestro país supera las más de 52.000 especies de fauna y flora distribuidas en grupos biológicos como vertebrados, invertebrados, plantas, líquenes y hongos, y esto sin contar la enorme diversidad de microorganismos que existen. En esta entrega conoceremos datos generales sobre la avifauna de Tocancipá, sus principales amenazas y las acciones que la Secretaría de Ambiente de Tocancipá adelanta para su conservación. Tocancipá se localiza en la llamada Sabana de Bogotá, entre 2.580 y los 3.100 metros de altitud. Ofrece por lo menos 3 zonas bioclimáticas donde las condiciones de temperatura, velocidad del viento, humedad relativa y vegetación son diferentes. Esto conlleva a que se presenten diferentes manifestaciones en la diversidad de organismos, entre ellos las aves. Zona de montaña, zona plana y zona del valle aluvial del río Bogotá son lugares donde se pueden apreciar hábitats con especies en diferentes niveles de conservación. Nuestro estado de desarrollo se manifiesta con pérdida y fragmentación de hábitats, la introducción de especies exóticas, la sobreexplotación de los recursos naturales, la deficiente planeación del territorio, la contaminación de las aguas, los suelos y el aire, la biocontaminación y la combinación de actividades que hacen aportes significativos negativos al imprescindible cambio climático. El principal factor en contra es el desconocimiento de nuestros recursos, su valor, importancia y buen manejo que lleve a un desarrollo sostenible. En Tocancipá encontramos como eje hidrográfico el río Bogotá, que conserva especies nativas de peces, plantas y crustáceos. Esto a diferencia de la zona del río Bogotá afectada por el Distrito Capital, donde no existe vida en el río debido al altísimo porcentaje de contaminación. Muestra de ello está en las especies de patos migratorios, las diferentes especies de tinguas y aves pequeñas en sus riberas. El pato turrio, habitante de humedales, el águila pescadora, ave procedente de Norteamérica, y el chamisero de alas color castaño rojizo, están asociadas al río y en diferentes niveles de conservación existen 25 humedales, identificados hasta el momento, los cuales albergan especies que también interactúan en el río. La reducción de estos ecosistemas se ha manifestado en la disminución de las poblaciones de estas especies. Las montañas de Tocancipá han sido muy alteradas por la actividad minera, la deforestación, la introducción de especies foráneas, la ampliación de las zonas agrícolas en los páramos, los incendios y en general alteraciones que afectan los ecosistemas. En estos sitios aún persisten especies de aves cada vez más escasas que merecen conservarse, como la gallina ciega, el colibrí, el cardenal y el águila. La zona plana de Tocancipá es la que mayor alteración ambiental presenta desde hace un tiempo atrás. En los últimos años, la dedicación de suelos para la industria ha afectado directamente las poblaciones por desplazamiento de sus zonas. Esto es muy evidente con especies como la chisga capanegra, el halcón maromero, el copetón, entre muchas otras. Las aguas contaminadas en las quebradas por vertimientos industriales han desplazado las especies de aves y ha generado un desequilibrio ecosistémico. Impactos asociados al ruido, la generación de partículas, la contaminación paisajística y la transformación del territorio elimina o ahuyenta la fauna, entre la que se encuentran las aves. Pocas especies propias de sitios alterados se pueden ver en estos lugares. A través de la política ambiental, espacios verdes, herencia para nuestros hijos, la Secretaría del Ambiente de Tocancipá
ha asumido el compromiso y la responsabilidad ética de garantizar las condiciones ambientales para la conservación de las especies en Tocancipá, entre ellas las aves. Con el programa Industrias Responsables con lo Verde, buscamos mejores condiciones de funcionamiento en el sector para un menor impacto de su actividad. Desde Cerros Nuestro Pulmón, se está incidiendo directamente en la conservación in situ al adquirir predios donde están los hábitats de las especies. Al plantar bosques y al caracterizar los ecosistemas, estamos conociendo los recursos que existen en los cerros y así poder tener un argumento para evitar que las actividades mineras irregulares destruyan los recursos bióticos. Desde el programa Agua Sustento de Vida, se descontamina el río Bogotá, manejando los sedimentos provenientes de la cuenca alta, producto de la erosión. Impactamos la conservación de las especies asociadas al agua, incluyendo los humedales, los vallados y las quebradas. Fortaleciendo la estructura ecológica principal, garantizamos el flujo genético, alimento a la fauna, conservación del suelo, la conectividad de ecosistemas y el movimiento por ella de especies de fauna de diversos órdenes. Mediante las estrategias de educación ambiental, se ha incidido en más de 23.000 tocancipeños para que conozcan sus recursos naturales, su dinámica ambiental y las amenazas que se ciernen sobre ellos. Con las herramientas informáticas, la Secretaría de Ambiente, a través de transmisiones vía streaming, el Observatorio Ambiental y la generación de material didáctico educativo ambiental, busca que las nuevas generaciones sean las principales defensoras del medio ambiente. La Secretaría de Ambiente no se ha detenido en su empeño de lograr que el entorno se entienda como un factor vital en la regulación de los ciclos naturales, pero principalmente que se enteren que los recursos se están deteriorando y es fundamental la participación de todos los ciudadanos que en últimas dependen del entorno, el cual apenas estamos reconociendo. Los cambios en el territorio son innegables. Las rocas de labra ya no albergan los venados ni los felinos del pasado. Los humedales han sido sepultados bajo escombros o disminuidos en su área. Las áreas agrícolas del pasado están bajo la industria. Las montañas han sido consumidas. Las chisgas capanegras prácticamente se han agotado por la pérdida de los cultivos. Las águilas ya no viven en sus cuevas. Las aguas de las quebradas se han secado. La disminución de muchas especies residentes y la presencia de especies propias de otras altitudes y zonas, como es el caso de la garza del ganado y el alcaraván, entre otras, señalan el inminente cambio climático con la manifestación de extremos de sequía o presencia de aguas. La preservación, conservación y protección del ambiente es el compromiso ético de todos los colombianos y colombianas. Investiguemos y conozcamos nuestros recursos para dejar a las futuras generaciones un país y un planeta más verde. La investigación sobre nuestros ecosistemas hace parte del cumplimiento de la sentencia sobre el río Bogotá, donde debemos entender que con la participación coordinada de todas las entidades y con la protección de los recursos en los diferentes niveles del territorio, estamos incidiendo en su conservación. Yo conozco, yo amo, yo cuido, porque somos ambiente.